La doctora Luz Leticia Rivera Solís es, pertenece a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, es originaria de Saltillo, Coahuila, y es una destacada joven investigadora de 27 años. Es egresada de la carrera de Ingeniería en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde también estudió una maestría en Ciencias en Horticultura y un doctorado en Ciencias en Agricultura Protegida, y su labor investigativa se centra en la inducción de tolerancia al estrés en cultivos hortícolas, el uso de extractos de algas pardas y nanomateriales, así como en la producción en invernaderos y tecnologías post cosecha. Ha realizado 2 estancias internacionales enfocadas en recubrimientos comestibles y actualmente es miembro del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, con la distinción de investigador estatal junior, hasta en el periodo de 2023 a 2026. En el año 2023 recibió el Premio Talento Coahuila Jóvenes Científicos en la categoría de investigación científica, consolidándose como un referente joven en el ámbito académico y científico. Le damos la bienvenida a la doctora Luz Leticia y pues adelante, el micrófono y la pantalla son suyos. Muchas gracias por la presentación. Si bien trataré de ser muy breve y concisa en esta presentación, la cual se titula Salud y Medio Ambiente, un enlace vital para un futuro sostenible. Y bien, para poder introducirnos en este tema, vamos a partir de lo que es un panorama actual a nivel mundial. Hoy en día nos enfrentamos a una crisis alimentaria. Esta crisis alimentaria no es por la falta de alimentos, sino es porque hoy en día producimos alimentos suficientes como para alimentar a 10 millones de personas. Hoy en día tenemos una población promedio más o menos de 9 millones de personas, por lo que con lo que producimos tenemos la capacidad suficiente para darle comer a todos. Sin embargo, nos enfrentamos a un gran desequilibrio. Este desequilibrio es porque países como Estados Unidos, Brasil y la misma Unión Europea tienden a producir y consumir muchísimo más. A su vez, este desequilibrio se ve muy reflejado en lo que es la cuestión del hambre. En el 2023 se registró que 735 millones de personas sufrieron hambre, por lo que son datos muy alarmantes. Tenemos como una paradoja central, mientras que unos países tienen en exceso, otros países carecen de los medios para producir o para comprar alimentos suficientes y llevar una dieta balanceada. A su vez, todo esto que se produce, tenemos una alta tasa de desperdicio, pues anualmente tenemos un tercio de desperdicio de lo que se produce, siendo responsable en países ricos meramente por la estética o por el exceso de alimentos. A su vez, en países pobres, por la falta de infraestructura para poder, pues, darle cuidado a los alimentos y que lleguen de una calidad organoléptica óptima para lo que es el consumidor final. Todo este desequilibrio nos va a llevar ciertas consecuencias que se van a ver reflejadas principalmente en el sector agrícola. Si bien es cierto, hoy en día el 38% de la superficie terrestre, que son más o menos 5.000 millones de hectáreas, son equiparables a la tierra que tenemos para poder producir todos esos alimentos que se desperdician o que consumimos. Hoy en día también tenemos menos tierras para poder producir gracias a la deforestación por toda la población creciente que necesita pues infraestructura para habitar. Y también esto afecta lo que son recursos no renovables, como lo es el suelo, el agua y la biodiversidad. De todas estas hectáreas que tenemos disponibles, el 21% cuenta con sistemas de riego o con agua suficiente para poder producir. El punto 3 funciona bajo condiciones protegidas y el 10% funciona con condiciones de invernadero. Como verán, si seguimos con el mismo sistema de producción de alimentos, en un futuro esta superficie de tierra no va a ser suficiente para poder darnos de comer. Y bien, uno de los recursos no renovables que hoy en día tenemos en gran escasez es el agua. Y nada más para que tomemos en consideración, para poder producir 1 kilo de lechuga necesitamos 237 litros de agua. 1 kilo de tomate, 214 litros de agua. 1 kilo de papa, 287. 1 kilo de aguacate, 600 litros de agua. Como verán, es mucha agua la que se gasta para poder llevar un plato a la mesa.
Y si un tercio se desperdicia, pues estamos perdiendo gran parte de recurso hídrico. A su vez, para poder producir, el sector agrícola tiene un uso indiscriminado de lo que son fertilizantes y agroquímicos, que esto se ve reflejado en la eutrofización del agua, que es meramente el crecimiento masivo de lo que son organismos como algas y que se acumulan en las playas costeras, como lo vimos en el año 2020 en Cancún con el famoso sargazo. Y bien, todo esto del desperdicio y cómo llevamos el ritmo de vida también se ve reflejado en un impacto en el cambio climático. Aquí podemos ver cómo a través del tiempo la temperatura a nivel mundial ha ido incrementando gracias a un aumento sostenido de temperatura que se ve reflejado en lo que es la atmósfera terrestre y los océanos por el dichoso efecto o fenómeno de efecto invernadero. Esto es responsable principalmente de fuentes como lo es el sector agropecuario, el sector de hidrocarburos o la misma disposición de residuos que tenemos en la alimentación. Pero ¿cómo impacta o qué es lo que tiene que ver el efecto invernadero con todo este cambio climático? Lo veremos a continuación. Y bien, este efecto invernadero tiene ciertas ventajas y desventajas. A manera natural, este efecto de gases de efecto invernadero tiene que suceder para que nosotros tengamos una temperatura estable y podamos habitar el mundo. Si bien es cierto, este es generado gracias a lo que es la radiación que emana el sol, que al atravesar la corteza terrestre, eh, mantiene cierta temperatura en lo que es la superficie terrestre, gracias a que en la capa de la atmósfera tenemos gases de efecto invernadero, como lo es el dióxido de carbono y el metano. Estos a su vez tienen la capacidad de como regresar ese calor para que no sea suficiente y no se acumule en lo que es la Tierra y poder mantener una temperatura como estable. Sin embargo, este fenómeno de efecto de gases de invernadero no solamente se produce por los gases que ya tiene la atmósfera, sino también la misma industria lo puede ir generando gracias a todos los productos e insumos que generamos, hacen que estos gases se acumulen más de los que ya hay en la corteza terrestre. Por lo que si bien es cierto, este fenómeno de cambio climático se debe a la gran acumulación de estos gases que nosotros producimos a manera industrial y por llevar la vida cotidiana y por ende esta temperatura, en vez de entrar la necesaria y emanar la que no ocupamos, pues se sigue acumulando. Y por eso vemos gradualmente que año con año esta temperatura se va agravando. De ahí la importancia de que nosotros tengamos una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y esto cómo lo podemos controlar? En el año 2015 surge lo que conocemos como Acuerdo de París. El Acuerdo de París es meramente un acuerdo en donde más o menos 195 países a nivel mundial presentan planes nacionales que son voluntarios para poder reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo harían? Controlando lo que es la infraestructura o propiamente la industria para reducir estos gases. Aquí vemos que estos gases de efecto invernadero o propiamente la temperatura ha ido incrementando a través del tiempo. Vemos que hasta el año 1980 esta temperatura fue gradual. Sin embargo, a partir de los años 2000 y hasta el 2020 tuvimos un incremento de hasta 1.2 grados centígrados en la temperatura anual. Esto se ve proyectado que si seguimos con el ritmo de vida consumista y la misma infraestructura y la industria sigue creciendo, se proyecta un aumento de 2.5 a 4.4 grados centígrados a nivel anual, lo que es alarmante. Como dato interesante, en el año 2024, que fue el año pasado, a nivel mundial se superó el umbral de temperatura 1.5 grados centígrados por encima de lo normal, lo que convierte este año como uno de los años más cálidos hasta lo que es la historia del registro de la temperatura, lo que es muy alarmante, ya que si crece 1.5 grados centígrados la temperatura, pues pone en riesgo no solamente la vida para los humanos, sino también la forma de llegar a producir y llevar alimento hasta lo que es la mesa de los consumidores finales. Y bien, pero ¿qué implica que se lleve a cabo o que se aplique como tal
los acuerdos de París. Esto es muy importante que todos los países, a pesar de que sea una acción voluntaria, formen parte de él para que se tenga un control propiamente de todas esas emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, en el presente año vimos que ciertos países, especialmente Estados Unidos, están saliendo de lo que es el Acuerdo de París, lo que es muy alarmante porque son países que son muy grandes en cuanto a infraestructura y producción de alimentos, pero también consumo de recursos no renovables como lo es el agua y suelo. Si bien es cierto, Estados Unidos representa una minoría de la población, que son 4.1%, y consume del 25 al 30% de los recursos, tanto agua, suelo, que no son renovables. Esto nos sitúa en un país muy consumista que tiene exceso de productos que son de un solo uso, que generan pues altas tasas de contaminación. Esto nos genera un desabasto energético, una alta huella de carbono, que si siguen con ese ritmo de vida consumista, en un futuro necesitaríamos al menos 5 planetas Tierra para poder sostener ese estilo de vida, lo que nos sitúa en una crisis ambiental, energética y sobre todo alimentaria. Y bien, pero no nada más hay que ver el cambio climático como una estrategia para reducir acciones que hoy en día hacemos, sino también tenemos que verlo desde la parte de que el cambio climático amenaza propiamente la salud, principalmente gracias a que el cambio climático o esa temperatura anual incrementa, pues se va a ver reflejada en enfermedades tanto respiratorias. Si bien es cierto, en el año 2023 se registraron 7 millones de muertes prematuras por meramente el cambio climático y el desarrollo de enfermedades como lo es el asma, la bronquitis, enfermedades obstructivas pulmonares y sobre todo el cáncer pulmonar. También vemos que gracias a esta temperatura extrema que se da en periodos del año en donde tenemos altamente sequías o tenemos abundantes lluvias, pues se ve una proliferación de nuevas especies dañinas como lo son mosquitos, como lo es aumento del dengue, del Zika, la malaria, entre otras enfermedades que son transmitidas por esas pues temporadas de climas extremos. Vemos que también las altas olas de calor nos van a afectar con golpes de calor, deshidratación. Como dato interesante, en el año 2022 en Europa 61.000 personas murieron a causa del calor. También, y lo más importante, es que afecta la manera de producir, ya que reduce los rendimientos de los cultivos, aumentan los precios de los alimentos, ya que es muy difícil llegar a producir con estas condiciones climáticas y se incrementa lo que es la inseguridad alimentaria. Por lo que el cambio climático, pues sí es una amenaza a la salud. Pero meramente, ¿en qué podemos verlo reflejado? Bueno, para centrarnos en algo que es muy importante, a través del tiempo hemos visto que la temperatura ha cambiado, pero también ha impactado en lo que es la salud, y aquí nos vamos a entrar en la salud visual. El incremento de temperatura a través de los años ha demostrado que esta temperatura no solamente afecta el estado de ánimo o factores físicos de las personas. Para el caso de los trabajadores del campo, es muy importante que tengan ciertos cuidados a la hora de estar produciendo alimentos, ya que la exposición a la radiación UV, la misma genética o el propio envejecimiento va a hacer que muchos de los problemas se agraven gracias a estos cambios de temperatura, haciendo que los mismos componentes que forman parte de los ojos, como algunas proteínas estructurales, tengan o sean más susceptibles a especies reactivas de oxígeno que se dan gracias a estos cambios drásticos de temperatura. ¿Y qué se va a generar? Bueno, lo vamos a ver con el desarrollo de cataratas, de enfermedades infecciosas como lo es la conjuntivitis o la misma degradación de estructuras propias del ojo como lo es la retina, entre otras estructuras que son de sumamente importancia, no solamente para que se logre que este órgano funcione como tal, sino también para que se mantenga su salud visual. También se dice que hay un riesgo más alto en personas que son expuestas a lo que es la radiación solar de una edad de 15 a 49 años, para que si son expuestas prolongadamente en lo que es la radiación o horas exhaustivas de lo que es exposiciones solares, pues generen lo que son cataratas. Aquí, como dato interesante, por cada grado Celsius que aumenta, 370.8 personas de cada 100.000 habitantes desarrollan cataratas y ponen en riesgo su salud visual. Hoy en día lo que nos recomiendan es utilizar
lentes solares o algunos lentes que tengan una protección, no solamente para la radiación solar, sino también para la misma radiación que generan aparatos electrónicos, como lo es el celular y la computadora. El utilizarlos nos va a hacer que se reduzca un 38% la incidencia de problemas como lo es el ojo seco o las propias cataratas. Y bien, por otro lado, algo que es de sumamente importancia y que lo vemos reflejado no solamente en parámetros a nivel mundial, sino también en la misma ciudad en la que vivimos, la salud respiratoria. Si bien el cambio climático se va a ver reflejado en este calor extremo, que el mismo calor aumenta la inflamación de las vías respiratorias y reduce el funcionamiento pulmonar desde la parte respiratoria. También, gracias a estas temporadas extremas de lo que son sequías, se generan incendios, que estos incendios generan ciertas partículas que se van a ver como emanadas en el humo, que penetran en los pulmones y aunque son partículas muy finas, tienen la capacidad de albergarse y contaminar lo que es la eficiencia pulmonar. También vemos que gracias a estas como este desfase de lo que es las estaciones, se genera un incremento en lo que es el polen, lo que es también un vector para lo que es la contaminación del funcionamiento pulmonar. Estos climas extremos también dañan infraestructuras sanitarias, ya que si bien el que las temporadas de sequías o de lluvias extremas duren mucho, incrementan la exposición o la proliferación de nuevos vectores, como lo son virus o algunas bacterias resistentes a estos cambios climáticos y que ponen en riesgo el funcionamiento pulmonar. Por lo que es de sumamente importancia tener cierto grado de cuidado en las zonas en donde nos estamos exponiendo o que se tomen en consideración políticas públicas para tener un control o un manejo de todos estos factores ambientales externos. Y bien, ¿qué necesitamos como tal para prevenir que no solamente el cambio climático nos afecte? Primero que nada, el cambio climático pues tiene que llevarse a cabo gracias a una necesidad de regulación ambiental. Esto nos sitúa que es urgentemente que tengamos un trabajo coordinado para poder generar una intervención estructural y regulatoria. ¿Por qué es tan necesario? Porque hoy en día la industria genera una producción desmoderada de alimentos y también de recursos o productos de un solo uso que muchas veces no son necesarios o que solamente utilizamos por temporadas muy cortas y eso genera una alta contaminación. A su vez, es muy importante que se regulen todas estas, a nivel industrial, todos estos factores de producción, ya que si bien nos vamos a enfrentar a una sociedad que es sumamente consumista, pero todo esto a la larga va a generar repercusiones. A su vez, esta necesidad de regular nos puede ayudar a que se generen beneficios tanto económicos, pero no nada más económicos, sino también para lo que es el medio ambiente. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno. Si bien es muy necesario que se generen políticas públicas en donde se genere una producción regulada de los insumos que realmente necesitamos para poder subsistir y que no se genere una sociedad consumista que necesite estar comprando el último grito de la moda o el último aparato electrónico para que pueda pues seguir subsistiendo, que hoy en día pues es una sociedad consumista. Si se genera una producción regulada, mediante estrategias, ya sea utilizar energías limpias, no sé, incentivar a las grandes industrias a que se utilicen energías renovables como lo son paneles solares, energía eólica, entre otras, generar ciertos impuestos verdes con aquellas industrias que a nivel local o nacional generan altas tasas de contaminación, nos puede ayudar a reducir emisiones de gases de efecto invernadero estableciendo desde un principio los límites legales para que una sociedad pueda subsistir. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que nuestra sociedad ha ido en aumento y muchas veces en ciudades que eran muy pequeñas hoy en día se están gentrificando y esa gentrificación va a traer repercusiones a la larga en donde vamos a ver que tengamos pues muchísimos habitantes en ciudades muy pequeñas y la contaminación va a ser notoria. A su vez, es muy importante que se establezcan políticas públicas en donde se generen cobros por contaminación y que se tengan beneficios fiscales para aquellas industrias que sí tengan la capacidad, pues, de seguir con esta estrategia verde. También se puede optar por buenas prácticas, ya sea que todos los países nos comprometamos a lo que son acuerdos como el Acuerdo de París
de París para poder reducir estas emisiones, utilizar leyes de calidad del aire y pues algunas estrategias que han funcionado, pero que hoy en día ya no son suficientes, como el Hoy No Circula, que se aplica en ciudades gentrificadas como en la Ciudad de México, nos podría ayudar a generar un plan de descontaminación. Sin embargo, pues esta es una labor que se hace pues en conjunto, no nada más de unas cuantas personas. Y bien, a su vez, es bien importante que estas buenas prácticas las implementemos no solamente desde la parte de dejarle la chamba a lo que es el sector gubernamental, sino también hacer buenas prácticas desde de manera individual, en donde podríamos rediseñar algunos productos que necesitan muchos insumos como lo es el petróleo o derivados plásticos para poder llevar a cabo la cadena de suministro. Podríamos emplear lo que es la reutilización de materiales y sobre todo reintegrar aquellos materiales que tienen la capacidad de poder biodegradarse. También es bien importante que nosotros como consumidor aprendamos a educarnos. ¿Por qué es tan importante educar al consumidor? Si bien en esta pequeña plática quiero que nos enfoquemos en todo el impacto que genera la parte de contaminación ambiental y cómo educar al consumidor, pues es la clave para que el sistema económico tenga la información necesaria, sea crítico y responsable a la hora de tomar una decisión. Si bien es cierto, esto nos podría ayudar a reducir la huella de carbono, a presionar a los mercados y a las empresas grandes a adaptar medidas más sostenibles. ¿Qué quiere decir? Que produzcan o sigan suministrando estos productos a toda la población sin comprometer los recursos de las generaciones posteriores. Así también nos podría ayudar a que una vez que el consumidor esté bien informado, tenga la capacidad de influir de manera política en las políticas públicas mediante un comportamiento colectivo en donde exijamos que se nos dé como tal un buen servicio de calidad, pero también se cuiden los recursos no renovables. Si bien consumidores informados van a generarnos decisiones más sostenibles. También, ¿qué podemos hacer? A la hora de educar al consumidor, nos vamos a ver desde la parte de educación formal. En México propiamente no hay como tal materias que se incluyan en la currícula desde infancia hasta universidad, donde se enfoquen en temas de ciencias de nutrición o ética o economía, por lo que implementarlas en nuestros planes de educación sería fundamental para que la educación del consumidor empiece desde la escuela. De una manera informal, sí hay trabajo que hace el gobierno en cuanto a generar consumos más responsables. Hoy en día, la práctica de los sellos en donde nos marcan el exceso de algún componente ha reducido el consumo desmoderado de algunos productos, sin embargo, todavía no es suficiente, porque el consumidor pues no está como tal bien informado de lo que necesita para llevar una salud adecuada. Y bien, todas estas decisiones sostenibles nos pueden ayudar a ver el mercado no solamente como un factor de consumo, sino también para ver la parte de nutrición y ver todos aquellos recursos que son biodisponibles y que necesitamos como consumidores, como lo es consumir productos orgánicos, comprar productos en donde necesitemos o promovamos lo que es la reducción de los empaques, reducir el consumo de carne, ayudar de una manera eficiente la energía o distribuir de una manera eficiente la energía en el hogar, hacen que si millones de personas lo hacemos, pues se va a ver un efecto muy notorio. Y bien, desde la parte agrícola se puede controlar lo que es evitar la deforestación, la destrucción de hábitats, evitar las altas emisiones de efecto invernadero, evitar lo que es el uso de fertilizantes y sobre todo, pues generar prácticas en donde se eviten los monocultivos para explotar no solamente un solo cultivo, sino también darle variación a los cultivos agrícolas. Si bien la agricultura tradicional hoy en día nos ha dado de comer, sin embargo es muy importante que nos enfoquemos en la adaptación de nuevos cultivos para poder llevar una nutrición óptima y sobre todo evitar que se contamine de una manera excesiva. Y bien, aquí nos vamos a enfocar y nada más para cierre en mantener una agricultura sostenible, haciendo que esta agricultura nos permita seguir produciendo alimentos para toda la sociedad, pero ver más allá de no contaminar.
mejorar la fertilidad de los suelos, a optar por prácticas como agricultura sin labranza, como el uso eficiente del agua y sobre todo la agroforestería, que es propiamente reproducir especies endémicas para que dentro de esta reproducción no se impacte en el medio ambiente y se tengan nuevas fuentes para la producción de oxígeno. En alternativas, se opta por lo que es la adaptación de las plantas, en donde por medio de bioestimulación, estas tengan la capacidad de mantenerse ante nuevas adversidades, como lo es el cambio climático, pero también seguir produciendo. Estos bioestimulantes son una alternativa, ya que nos permiten seguir produciendo y que las plantas se adapten a estos cambios climáticos, haciendo un uso eficiente de sus recursos. Esto en un futuro nos podría ayudar, ya que estas plantas se podrían adaptar a todo ese cambio climático, pero también a que se siga produciendo de una manera más sostenible. En cuanto a las tecnologías post cosecha, se opta por reducir lo que son plásticos de un solo uso, haciendo tecnologías que son más direccionadas a lo que es la superficie de los frutos, haciendo que estos sean un vehículo para la incorporación de nutrientes que están en deficiencia y nos ayudan a que estéticamente se vean mejor. Todas estas tecnologías son una estrategia prometedora, ya que nos ayudan a evitar la contaminación y se utilizan materiales que son de fácil consumo, como lo son polisacáridos o cultivos que son endémicos de la región. Y bien, con todas estas prácticas que hemos comentado, nos ayuda a que se mejore la salud pública. Si tenemos una buena producción de alimentos sin residuos tóxicos, tenemos un menor riesgo de enfermedades crónicas. Si optamos por suelos sanos, tenemos cultivos con mejor aporte nutricional. Y si optamos por consumir productos de temporada o productos de la región, vamos a tener mejores hábitos alimenticios. Y bien, si también nos enfocamos en que tenemos en consideración la parte de producir desde la parte agrícola, el medio ambiente y la salud, vamos a ver que el círculo virtuoso o todas estas como áreas se conjuntan y podemos generar un mejor impacto no solamente para la salud, sino también para el medio ambiente, en donde si nos enfocamos en la parte agrícola de cuidar bien dónde producimos, nos va a dar productos de buena calidad y por ende personas más sanas. Si cuidamos el medio ambiente, nos pueden generar menos enfermedades gastrointestinales o menos enfermedades ocasionadas por el cambio climático y tendríamos una mejor nutrición. Y bien, ya para manera de conclusión, si bien la salud y el medio ambiente se ve como un mismo destino, en donde si mejoramos todas estas prácticas o reducimos la parte del consumidor, podríamos mejorar el propio aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos y sobre todo mantener el clima para tener un bienestar tanto físico, mental y social, haciendo que también se impulsen las políticas públicas en donde se priorice la salud, donde tengamos una ciudadanía informada sobre un consumo y un estilo de vida óptimo y se transformen la manera industrial de cómo producimos para que sea más sostenible. Si bien cuidar el planeta es cuidar nuestra salud y el actuar de manera individual ayuda, pero en conjunto pues nos ayudaría mejor. Y con esta frase me despido. Cuidar el planeta es cuidar nuestra salud. Si tienen alguna duda, me pueden encontrar en este correo o también en la universidad en el departamento de horticultura. Por mi parte sería todo y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Tenemos oportunidad para algunas preguntas. Si alguno de los que están presentes quisiera hacerle alguna pregunta a la doctora, puede levantar la mano y se le otorga la participación. Aprovechen, aprovechen aquí que está la doctora. Sí, pues yo quisiera tomar el micrófono, maestra, si me permites. Sí, adelante. Gracias. Agradecer profundamente a la doctora Luz Leticia el tiempo y bueno, pues compartir sus conocimientos y hacer bastante énfasis en que la investigación pues ya no solamente es con un ODS, ¿no? Ahorita estamos en mesas simultáneas
Y ahorita ya con la explicación que nos ha dado la doctora es precisamente eso, ¿no? Que ahora todo es multidisciplinario, tenemos que tener una visión más global y que las cuestiones de medio ambiente no solo repercuten pues en el clima, ¿no? O en los animalitos, repercuten en todos nuestros ecosistemas realmente y en los seres humanos. Lo comentábamos ahorita en la mañana, la sustentabilidad en los recursos, ¿no? Tener la conciencia de que los recursos son limitados y que en la medida que podamos tener esa concientización y trabajar desde lo que nos toca, pues poder preservar, ¿no? Todas las necesidades que podamos tener de alimentación, de agua, de tierra, de vivienda, de economía, de oportunidades para esta generación, pero también para las siguientes, que es finalmente lo que se alcanza la sustentabilidad, ¿no? Es lo que busca. Y bueno, pues en ese sentido, pedirle profundizar un poco más, digo, si tenemos un poquito de tiempo, en la cuestión de los usos de suelo, ¿no? Que también es una cuestión que ahí entra la corrupción, bueno, de pronto, ¿no? Espero que no nos censure Teams, pero el narcotráfico, ¿no? Todo lo que está pasando con el cambio de uso de suelo, que también eso afecta, pues, de una manera muy, muy negativa a los ecosistemas naturales, ¿no? Que tienen su ciclo natural, doctor. Y efectivamente, el hablar de un uso de suelo es intervenir en cuanto a políticas públicas y también meramente los estados pues legales de cada país y sobre todo de cada estado. En nuestra ciudad no es tanto el impacto en cuanto al narcotráfico, pero sí ha ido creciendo mucho la deforestación o propiamente el poco uso de suelo para la parte agrícola. Si bien en nuestra ciudad es más importante la parte industrial. Entonces, por eso me enfoqué un poquito más en la parte de llevar tecnologías verdes a lo que es las industrias que tenemos a nivel local porque no hay tanto problema respecto a suelos agrícolas, porque pues nosotros no somos una ciudad productora, pero sí hay mucho problema respecto a cómo ha estado creciendo de una manera desmoderada y no planeada nuestra ciudad, y eso se ve repercutiendo en toda esa vivienda que ha crecido y que hoy en día no hay un control o no saben qué hacer con todas esas personas que somos y toda esa contaminación que generamos. Y lo vamos a ver a través del tiempo. Si no hay como tal un manejo o una estrategia de qué vamos a hacer con todos esos residuos que genera toda esa sociedad, pues se va a ver muy repercutido no solamente en el cambio climático, sino en cómo vivimos el día a día. Sí, sí es muy ¿Puedo dar importante. una opinión? Sí, claro que sí. ¿Puedo dar? Bueno, hola, soy Ale Fernández. Yo nada más quiero comentar, pues que Saltillo sí ha ido creciendo enormemente, ¿verdad? Sobre todo, pues acá hacia el norte, la mancha urbana, ya desaparecieron muchas huertas que antes existían y hemos visto que ha repercutido mucho, por ejemplo, eh, en el invierno, en noviembre, cuando venía la mariposa monarca, ya vemos que pues casi no hay lugares donde ellas lleguen, ¿verdad? Porque se han ido desapareciendo algunos de los ecosistemas que existían para que ellas albergaran durante algunos días su paso por Saltillo. Ahorita se están proponiendo, ¿verdad?, que hagamos jardines polinizadores para a ver si es posible restablecer, ¿verdad?, estos ecosistemas en algunos lugares. Y pues también que ha crecido mucho hacia el sur, hacia la Sierra de Zapalinamé, que es una zona protegida, es un área protegida y que no ha habido mucho control porque, pues lamentablemente son como 120 dueños de la Tierra de Zapalinamé y pues no se puede controlar esa situación, ¿verdad? Pero sí, pues ha afectado mucho los ecosistemas de Saltillo y ha afectado mucho el clima, porque no ha habido un control en el crecimiento de la población. Gracias. Efectivamente, no ha habido un control en cuanto a la población. Un problema muy notorio que a lo mejor la parte del norte no conoce es que en la parte del sur de Saltillo han crecido muchísimas colonias que no tienen una buena infraestructura simplemente con el manejo de residuos de drenaje. Entonces, nosotros tenemos un problema respecto a la contaminación respiratoria porque
cuando hace muchísimo calor, nosotros tenemos muchos olores fétidos donde no hay como tal una gestión de esos residuos y en las tardes tú sales a la calle en el sur de Saltillo y huele mucho a drenaje. Y eso es muy, muy alarmante, ya que si bien, como usted lo mencionó, ha ido creciendo mucho nuestra ciudad y nosotros no estamos haciendo nada para poder no solamente parar todo ese crecimiento, sino no optamos por tecnologías verdes y sobre todo muy poca gente, háblese no de un cultivo para poder comer, sino no mucha gente tiene un árbol en su casa o no mucha gente opta por especies endémicas para seguir proliferando aquellos como jardines botánicos o tener así como que esas tendencias verdes, sino nos falta mucha educación tanto al consumidor de lo que consumimos y sobre todo de los estilos de vida de lo que necesitamos. Hemos visto que nuestra ciudad se está gentrificando, pero lamentablemente pues no hay una gestión, no hay un control. Las grandes industrias solamente se preocupan en seguir construyendo casas, construyendo nuevas oportunidades laborales para las industrias, pero pues no hay como tal una medida sanitaria de qué va a pasar el día de mañana que crezca demasiado Saltillo. Acá en el norte, cerca de mi casa, yo vivo en el norte de la ciudad. Yo estoy en un colegio que es el Colegio de Biólogos de Saltillo y sí se ha hecho mucha promoción para plantar árboles. De hecho, aquí a 2 o 3 kilómetros de mi casa plantaron en brisas como bosquecito, ¿sí? Hicieron como bosquecitos, son árboles que están, que se pueden usar, digo, que son plantados aquí típicos de Saltillo, que son resistentes a la sequía, al frío, etcétera. Y en algunos lugares, ¿verdad? El colegio también ha implementado, eh, ¿cómo se dice? Llevar pinos, por ejemplo, en la Sierra de Arteaga y se han plantado. Hemos llevado a alguna gente, no sé si creo que también va la agenda ambiental de aquí de la universidad. Y pues sí se hacen labores, ¿verdad? De ecología, más sin embargo, pues el crecimiento de la población ha sido incontrolado y de los autos, también las fuentes móviles de las emisiones que todo lo que emiten los carros, ¿verdad? Pues también ha ido cambiando el clima, digo, la contaminación en Saltillo. Sí, todo eso a la larga va a tener repercusiones muy notables. Y no es que no se hagan aquellas como prácticas ecológicas, sin embargo, pues muy poca población de nuestra ciudad interesa por seguir haciendo ese tipo de prácticas. Y otro panorama tendríamos si todos contribuiríamos en lo que es plantar un árbol o tener como reservorios de especies que se pueden plantar porque en lo que fue la pandemia sí creció mucho el boom de tener plantas en nuestra casa, pero pues es más el gasto ecológico que tiene tener muchas plantas porque es mucho gasto de agua que tener aquellas plantas o árboles que sí son endémicos de la región y que se pueden adoptar y que sobre todo no representan una especie invasiva para las especies que ya tenemos y no hay tanto consumo de recursos, porque también vemos como la parte contraria de que mucha gente se obsesiona por tener plantas en su casa o por plantar árboles, pero muchas veces no se fija qué tipo de plantas ponen y es más el impacto ecológico que genera introducir una nueva especie y el gasto de recursos que meramente el beneficio que tenemos para la hora de producción de oxígeno por la fotosíntesis que hacen las plantas. Entonces también sí hay que tener cuidado y tener esa conciencia de que sí es bueno tener plantas, de que sí es bueno tener como áreas en donde se respete lo que es la naturaleza, pero pues sí también ver que sí y que no. O sea, todo en esta vida tiene una repercusión positiva o negativa y es como muy marcado esos extremos de ni tanto ni tampoco. O sea, sí hay que tener como un control. Y eso sí, pues nos falta un poquito de planificación y sobre todo infraestructura para poder brindarle a nuestra sociedad esas como pláticas o meramente educación para ver qué plantas sí podemos plantar y qué especies no. Si nos falta un poquito también en esa área. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios, por esta información tan valiosa que nos ha hecho llegar. Si me permiten, los que puedan prender su cámara para tomar una foto aquí del recuerdo aquí con la doctora Luz. Eh, Ahí si nos apoyan prendiendo su cámara.
Doctora, pues muchas felicidades. Le comentaba ahorita a mis colegas aquí que el año pasado la vimos en un conversatorio que hubo en la Narro por el Ah, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y pues ahí pudimos, pues, escuchar, ver un poquito de lo que usted ha hecho, su carrera, su trayectoria profesional y pues en verdad pues es como pues una inspiración, por así decirlo, para pues las chicas que están empezando en el área de la ciencia. Esa vez que estuvimos ahí estuvo muy interesante su participación y pues sí, de hecho, o sea, fue yo creo que de un gran aporte porque todas las niñas que estaban ahí pues se pudieron dar cuenta de que como las mujeres también podemos participar en todos los ámbitos de la ciencia, una participación muy valiosa y pues aquí nuevamente poder escuchar una plática suya pero ya de su área de expertise, pues es algo muy, muy valioso. Y pues bueno, aquí se va a quedar grabado para, para compartir esta plática con nuestros alumnos por ahí que tengamos. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, bueno, ahí no sé si se animan para tomar una foto y si no, bueno, aquí como quiera. Pues tenemos grabado esta conferencia y no sé si alguien más quiera agregar algo más, doctora, no sé, algo más que quiera usted agregar para concluir con esta plática. nada más darle las gracias porque nos permiten darle difusión a temas que son muy importantes, no solamente para salud pública, sino también pues a tomar en consideración de lo que en un futuro podría ser alarmante si no tomamos acciones desde un principio. Muchas gracias por su tiempo. Espero poder haber abarcado el objetivo de esta presentación o pues meramente del Congreso y agradecerles otra vez por el tiempo y la oportunidad de darle voz a este tipo de temas. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Por ahí se estará descargando la lista de asistencia para hacerles llegar sus constancias. Y muchas gracias, doctora. Esperamos contar con su participación en futuros eventos. Y pues ya sabe que siempre es bienvenida aquí en los eventos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, igualmente.